a little known instrumentation, but delivered for Igor. Amen. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, And and the of Holy the Holy Spirit. Amen. Amen. Listo. Thank you, Samuel. Thank you. Ahora sí, bueno, entonces les voy a compartir de los que están conectados, ¿quién no ha enviado el trabajo de religión? Que era dibujar la iglesia universal, la iglesia local y escribir con las palabras que era cada una. ¿Quién no lo ha enviado? ¿Quién no? ¿Taliana Sánchez no lo ha enviado? Taliana. Profe, una pregunta. Yo lo estoy enviando a la plataforma, pero usted sí le llegó, porque yo quiero saber si lo estoy enviando correctamente. Sí he recibido bastante, Samuel, pero no he mirado. Permítame en un momento. Si me deja ingresar acá y de una vez miro quién. Yo acabé de enviarlo. ¿Quién los ha enviado? Listo, ya estoy en la plataforma. En religión quinto B. Listo, tenemos acá. Ay, quinto A, perdón. Profe, yo lo acabé de enviar. Listo. Acá nos aparece Activity of the Universal and Local Church. Me aparece que 17 de 29 me lo han enviado, pero hay unos que me lo han enviado por correo. Entonces aparece, está pendiente Juan Pablo Cárdenas, Valeria Carmona. Carmona se fue. Sí, ella se fue. Santiago Cortés Tarazona, Juan Manuel Esquivel, Hanna Saray Gamboa. Está pendiente Gómez Duque Camila, Charit Natalia, pero Charit me la envió por correo. María Paula Marín, Santiago Montero. Está pendiente Mariana Parra, John Alexander Ramírez y Juan Sebastián Beltrán. Listo, el resto, todos aparecen el trabajo enviado. Si no lo han podido hacer por la plataforma, envíenmelo al correo. Al correo sí se les facilita, pero los demás subamos los trabajos a la plataforma. Listo, vamos a iniciar la clase. Les voy a compartir el nuevo tema. Hoy empezamos nuevo tema. Para la siguiente clase se deben preparar porque vamos a evaluar el primer tema, que es The Local and Universal Church. Deben saber cuál es el significado. Sí, por favor. Deben saber cuál es el significado de iglesia local, de iglesia universal. Si yo les pongo una imagen donde diga un ejemplo, seleccionar cuál es la representación de la iglesia local, cuál es la representación de la iglesia universal, ustedes lo deben hacer. Y muy importante, aprenderse el vocabulario que siempre hemos visto en clase, porque les voy a preguntar vocabulario. Ahorita vamos a empezar este nuevo tema. También se va a incluir en el examen, bueno, del día de la siguiente semana. Lo vamos a hacer virtual y lo vamos a hacer durante la clase. Entonces, cuando nos conectamos en clase, yo les digo, vayan a la plataforma Mil Aulas porque el examen lo vamos a hacer desde la plataforma Mil Aulas. Va a ser virtual. Y ahí ustedes van a tener tiempo para desarrollarlo. Yo tengo que estarlos viendo a todos, así que todos deben activar ese día la cámara y ahí se hace el examen. Se toman los 40 minutos de clase para hacer el examen. ¿Sí?
Vamos a iniciar el nuevo tema que dice prophecies and fulfillments about the origin of the church. Lo que dice ahí son profecías y requerimientos requerimientos acerca de el origen de la iglesia. Entonces vamos a ver cuáles son esas profecías que aparecen en la Biblia donde nos hablan del origen de la iglesia. Debemos escribir la fecha, May, hoy no es 12, ¿sí es? 12 o 13. Hoy es 13, profe. Yes, 13, me equivoqué, hoy es mayo 13 del 2020. Finish, ¿terminaron? Prophecies and fulfillments about the origin of the church. Listo, vamos a continuar. Listo, entonces acá nos aparece un texto. No lo vamos a escribir, vamos a escribir lo que yo les diga que escriban. Entonces, el primer punto dice, muchos pasajes, permítame en un momento, dice, muchos pasajes predictan o predicen el inicio de la iglesia. Predicen un reino que Dios podría establecer durante el Imperio Romano. Eso nos dice el primer punto. Quiere decir que en la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes, muchas profecías acerca del inicio de la iglesia. Entonces nos dice que predice un reino que Dios podría establecer durante el Imperio Romano. Por acá me están levantando la mano. Tell me, ¿quién me está levantando la mano? En el chat, a ver. Samara, tienes una pregunta. Samara, voy a habilitar a Samara. Samara, no la veo. Dime, Samara. Teacher, es que acabo de llegar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Han escrito algo? ¿Copiaste este título, Samara? Wait. ¿Este? Samara. Samara, ¿me escuchas? Listo. Samara, deja un espaciecito. Sí, deja un espaciecito para continuar, ¿vale? Listo. Entonces dice, el segundo punto, quiero que por favor me colabore alguien a leer Mateo 3, 1 y 2. Por favor, para entender qué nos dice ahí. Mateo 3, 1 y 2. Necesito que me colaboren, necesito que me participen en clase. A ver, Esquivel, ¿vas a participar, Esquivel? Listo, Esquivel va a leer. Ya le habilité el micrófono, Esquivel. Entonces, Esquivel, el primero. Mateo 3. Mateo 3 del 1 al 2. Sí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos quiere decir en el capítulo, en el segundo punto, perdón, donde dice, Juan el Bautista enseñó que el reino estaba, ¿qué? Esquivel, ¿que el reino estaba, qué? El reino de los cielos se estaba acercando. Estaba cerca. Entonces, ese segundo punto lo vamos a escribir en el cuaderno. Debajo de él ya colocaron el título que es profecías y requisitos, requerimientos acerca de el origen de la iglesia. Entonces, vamos a escribir el número 2, porque ahí nos habla del reino de los cielos, que el reino de los cielos estaba cerca. Entonces, escribimos el número 2.
Y entre paréntesis colocamos Mateo 3, 1 y 2. Juan el Bautista enseñó que este reino estaba cerca. ¿Qué creen ustedes que significa at hand? Esta palabra. At hand, que está entre comillas. Eso quiere decir cerca, at hand, cerca. Ahora vamos a ir al tercer punto. ¿Quién quiere leer el tercer punto? Teacher, Wait. I have a question. ¿Qué es lo que hay que escribir? Tell me. Ay, no los veo. ¿Qué se me hicieron? ¿Ustedes me ven? Yes, teacher. Profe, Dejen de estar rayándome la pantalla que ya mire quién lo está haciendo. profe, Wait, let me a minute. No los veo, es que no sé dónde les hundí, que no me aparecen en pantalla. ¿Alguien sabe cómo debo hacer? Teacher, es que el internet está malo y por eso de pronto no le aparece. Listo. Espera un momento. Yo vuelvo y comparto. Ya lo copié, profe, ya tengo. ¿Sí me ven? Sí, yes, teacher. No, sino que es que en pantalla no los puedo ver porque no me aparecen. Profe, ¿qué es lo que hay que escribir? profe, se quitó el segundo. ¿Te lo digo? Sí, Oh, ya lo digo. Ay, no los veo, chicos. ¿Cómo hago? Es ¿cuál que es? le doy compartir pantalla y ustedes no me aparecen. Hola, mire, se lo voy a decir. Escuchen. Y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Listo, ese es el número 2, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a leer el número 3 que dice, luego en Mateo 16, 18. Entonces vamos a leer Mateo 16, 18. ¿Quién lo quiere hacer? Ya, profe, ya lo tengo. Ya, acá lo tengo. Espérame, es que, ¿cómo hago para que ustedes me aparezcan acá en pantalla? Listo. ¿Quién me dijo que iba a leer? No. Nivel. Listo, ya. ¿Lo leo? ¿Esquivel? Sí. Esquivel ya me participó. Vamos a darle la oportunidad a otro, ¿vale? Samuel. Listo, ¿Cuál? Samuel. Mateo 16, 18. ¿Qué nos dice Mateo 16, 18? Mateo 16, versículo 18. Ajá. Capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Listo. Entonces ahí, ¿qué nos estaba diciendo Jesús? Jesús ya nos estaba advirtiendo o ya nos estaba dando una predicción de que iba a construir ¿qué? La iglesia. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Samuel, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Listo. Entonces escribimos la número 3 y escribimos Mateo. Later in Matthew 16, 18. Luego en Mateo 16, 18. Jesus promised. Jesus promised. Jesús promete. I will build my church. Yo construiré mi iglesia. Even during Jesus' lifetime, the church didn't exist, but he predicted. Incluso en el tiempo de Jesús, la iglesia no existía, pero él lo predijo, que él iba a construir su iglesia. Listo. En la cuarta,
¿Cómo? Profe, o sea que hay que escribir el capítulo 16, versículo 18 y qué más. No, pero lo que está en pantalla, Samuel, pero solo hasta donde dice church. Solo hasta donde dice church. Okay. Luego en Mateo 16, 18, Jesús prometió, yo construiré mi iglesia. Hasta ahí, church. Lo otro no lo escribimos, ¿ok? Vamos con la cuarta. En la cuarta dice, nosotros encontramos, bueno, en Timoteo, por aquí nos dice, en Timoteo 3, el 15. ¿Quién quiere leer Timoteo 3, 15? Por aquí. Levantemos la manito. ¿Quién? Ah, listo. Gamboa. Timoteo 3:15. ¿Listo, Gamboa? ¿Ya lo tienes ahí? Gamboa, habilita el micrófono, porfa. Please. Listo, Gamboa. Vamos a leer qué dice Primera de Timoteo, porque es Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 3:15? Gamboa, no te escucho. Tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Listo. De nuevo, Gamboa, ¿puedes leer de nuevo que al principio no te escuché, please? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Listo. Entonces, en la 4, Timoteo nos habla de que ahí antecito dice que Pablo nos explica cómo nosotros debemos comportarnos en la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos en la iglesia? Recuerden, cuando hablamos de iglesia, in the church, no quiere decir que es el templo, el edificio, no. Estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros nos debemos comportar? Entonces, vamos a escribir en la número 4, escribimos la número 4, pero a partir donde dice in 1 Timothy, en Primera de Timoteo, ¿sí? En Primera de Timoteo 3:15, Pablo estructura a los hombres cómo, o le dice a los hombres cómo se deben comportar a sí mismos en la iglesia. Escriben en Primera de Timoteo hasta donde dice church, hasta donde dice church. Y en Colosenses, ¿no? Luego, sí, pero eso después lo ponemos en otra viñeta, en otro numerito, número 5. Y vamos a leer qué dice Colosenses 1:13. Charit, ¿quieres leer Colosenses 1:13? Entonces, el número 4 lo deben escribir a partir de donde yo estoy señalando. A partir donde yo estoy señalando en Timoteo 1 y lo escriben hasta donde dice church, que aparece entre comillas. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Did you understand? Taliana, did you understand? Profe, yo ya tengo la cita. Charit, do you want to participate? Profe, yo tengo la cita. Espera, le damos la oportunidad a Charit Gamboa. Thank you. Thank you very much. Charit, lee Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13. Voy, teacher, espera, lo estoy buscando. No me aparece. Listo, yo lo voy a leer que ya lo encontré. Colosenses 1, versículo 13. Él nos libró del demonio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos libró de la oscuridad?
Jesús. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, en Colosenses 1:13, él dijo, ¿quién dijo? Jesús dijo que él y su otro Cristo estarían en el reino de Dios. Entonces vamos a escribir en la que dice en Colossians como otro punto, en Colosenses 1:13, él dijo que él y el otro Cristo estaría en el reino. Profe, una pregunta. ¿Y la primera que sí? ¿Y la primera no había que escribirla? No. Ah, bueno. Bueno, vamos en Colosenses. Esa la deben escribir en Colosenses 1:13 y lo que aparece en pantalla. Luego en la quinta dice, the day of Pentecost, the book of Acts record the story of the early church. En el día de Pentecostés, el libro de Hechos nos recuerda la historia de la temprana edificación de la iglesia. En Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Listo, Taliana. ¿Ya lo tienes, Taliana? Busca Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de todas las congregan, atentos y cuiden de toda la congregación en cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. Listo. Entonces, para resumir, Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, nos dice que Jesús compró la iglesia con su sangre. ¿A qué se refiere esto, Taliana? ¿A qué se refiere que compró la iglesia con su sangre? ¿Alguien sabe? Compró la iglesia con su sangre. ¿A qué se refiere eso? Gamboa. Se refiere a que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, rompió toda maldición que decía que nosotros, como somos pecadores, no nos podíamos acercar a su amor, no nos podíamos acercar a su palabra. Solo los que eran santos, somos sacerdotes, fariseos, se podían acercar a lo que era el templo, por así decirlo. Que se rompió esa maldición, que quiere decir es que compró a la iglesia, o sea que tenemos ya una relación eterna con el Padre. Muy bien, Taliana. Muy bien. Nos está diciendo que Jesús compró la iglesia con su sangre. Cuando él murió en la cruz, ¿qué hizo? Ahí está formando una nueva iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no nos referimos a un edificio, sino que él dio su vida por el perdón de todos los pecados de nosotros, ¿cierto? Entonces ahí fue donde él compró su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? Nosotros. Ahí fue donde él dio su vida por nosotros y ahí se refiere a que quiso formar su iglesia. Listo, muy bien. Entonces vamos a escribir en el siguiente punto, en el quinto, vamos en el quinto, ¿verdad? ¿O en el sexto? El quinto. Profe, es una preguntita, ¿esas diapositivas van a aparecer en la plataforma? Sí. Entonces, en la quinta vamos a poner esta. Empezamos a escribir donde dice Acts, que es Hechos, en inglés, Acts, capítulo 20, 28, y escribimos lo que aparece ahí. Dice, says that Jesus purchased the church with his blood. Dice que Jesús compró la iglesia con su sangre. María Paula. Teacher, una pregunta. Tell me. ¿En la sexta no hay? No, en la sexta dice the coming of the Holy Spirit. ¿Qué creen que dice ahí?
La llegada del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere ahí cuando nos dice que la llegada del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe lo que nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Who wants to participate? ¿Cómo así, profe? ¿A qué te refieres? Dice, Porque la llegada del Espíritu Santo. cuando Jesús murió nos dejó un acompañante eterno, que fue el Ajá. Espíritu Santo. Eso es lo que se refiere. Cuando Jesús muere, Él deja el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando Jesús resucita? Cuando Jesús resucita, pues normalmente los discípulos ya estaban dispersados. Pero cuando Él resucita en gloria y poder. Muy bien. Entonces, la otra profecía o donde nos indican que pues se va a formar la iglesia es cuando también aparece o está la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Que ahí también es una profecía para establecer la iglesia. También cuando en la Biblia leemos que aparece el fuego del Pentecostés, que se aviva el fuego del Espíritu Santo. Exactamente. Listo, escribimos la número 6 y luego aparece la número 7 donde dice Peter stand up with the 11 other apostles and spoke the word of God. Nos dice que Pedro se paró con los otros 11 apóstoles y habló la palabra de Dios. Ahí fue cuando empezaron los apóstoles a predicar la palabra de Dios, que es otro inicio, otra profecía para la creación de la iglesia. Profe, también lo escribimos. Sí, la número 7. Y la número 8 dice the conversion of the 3,000, 3,000. The first people to enter the church. La primera persona que entró a la iglesia. La conversión de los 3,000. ¿Recuerdan cuando nos hablan de la multitud de los 3,000 en la Biblia? Que dice ¿No que era lo de la multiplicación de los panes y los peces? Cuando Dios multiplicó primero, en una hizo la multiplicación de los pasos y los panes y los peces cuando eran 3,000 las personas. Luego lo hizo con 5,000, ¿cierto? Entonces, eso nos dice que las primeras personas a entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa fue la iglesia que empezó Jesús a formar, ¿sí? Y no nos referimos al templo, porque ellos no tenían un templo, pero siempre se reunían a orar en un lugar a orar. Entonces nos referimos a las personas que creían en Jesús en esa historia que nos habla la Biblia. Entonces ahí tenemos como las profecías, algunas de las profecías que nos dan o que nos hablan de cómo la iglesia fue creada. Entonces ahora no sé si todos ya copiaron. Teacher, do the volume, please. Go. Bueno, entonces esas son como de las profecías o lo que yo hice para sacar más relevante donde nos hablan acerca de la iglesia. Lo que vamos a hacer ahora es, tenemos un vocabulario el cual está incluido en las lecturas que hemos hecho. Como hicimos la lectura también en español, entonces tenemos la primera palabra que es kingdom. ¿Qué creen que es kingdom? Reino. Reino. God. Dios. Dream. Sueño. Sueño. King. Rey. Head. Rey. Cabeza. Gold. Oro. Breast. Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. Listo. Esa la buscamos. Legs. Piernas. Feet. Es algo del cuerpo, pero Legs, piernas. Feet, pies. ¿Sí se escucha? ¿Copiamos todo eso? Iron es hierro, ¿no? Iron es hierro. Earth, yes, hay que copiarlo. Earth. ¿Oreja? Se me fue. Earth. Tierra. Corazón. No. ¿Tierra?
Earth. Ah, verdad que heart. Corazón es heart. Build. Build. Construir. Construir. Rock. Rock. Roca, roca. Hill. No, no saben. True. No. True. Tampoco. Power. Poder. Poder. Blood. Sangre. Sangre. Así, sangre. Sangre. Death. Muerte. Miracles. Milagros. Sins. Pecadores. Pecados. Bueno. Pecados. Entonces, todas estas palabras están relacionadas pues, a todo lo que ha pasado en la vida de Jesús. Pecados, murió por el perdón de los pecados, hizo muchos milagros, murió en la cruz, compró con su sangre la iglesia, nos habla de la verdad, que tenemos un Hell, que es el infierno, que fue puesto en una roca, construyó su iglesia, vino a la tierra, fue ¿cómo es que se llama cuando fue crucificado en sus pies? Fue maltratado. Tenemos la palabra oro. ¿En qué parte de la Biblia nos hablan del oro? Construir la iglesia. ¿En qué parte de la Biblia nos hablan del oro? Cuando mencionan El oro, sí, pues lo que primero se me viene a la mente es la ciudad de oro, que es en el cielo, que más o menos es en el Apocalipsis. listo. Y ustedes recuerdan cuando cuando llegó Moisés al pueblo de Israel y liberó a los israelitas con ayuda de Dios, cuando envió todas las plagas, llevó el pueblo de Israel a la tierra prometida, pero después de estar en la tierra, aún no habían llegado a la tierra prometida y Moisés tuvo que ir al monte Sinaí, donde Dios le entregó los mandamientos. ¿Qué pasó cuando Profe, se le Moisés escucha bajó? entrecortado. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha entrecortado. Es que está molestando el internet. ¿Recuerdan cuando Moisés fue al monte de Sinaí? Profe, usted habla y se le escucha entrecortado. Se escucha, ah, Yo también los estoy escuchando entrecortado. Hola. profe, no le escuchamos bien. Se le escucha entrecortado, profe. Está molestando un poquito el internet. Debemos escribir esas palabras y lo más importante, entonces estudiamos para la siguiente clase. Ya la mayoría de ustedes la saben. Las que no sepan, entonces le buscamos la traducción. Las que no sepamos, ¿listo? Profe, esto casi le puede prender el audio a Jorge. Jorge. Perdón. No tome fotos. No, estaba tomando fotos a eso Yo no porque quedé bien, yo no quedé después se bien. me olvida. Bórrela. Ale, yo le mando la foto después, no me la foto a mí. ¡Ay, profe! Y mira, ya lo quitaron. Profe, Yo ya la lo copié. Jorge. Dime, Jorge. No, profe, era para que cuando usted preguntara, era para yo también responderle porque es que yo con el audio apagado. Ah, bueno, listo. Ya, ahí lo puedes silenciar. Listo. Entonces, Profe, Juan Pablo está levantando la mano. cuando ahí vemos una palabra que es gol, eso hace referencia cuando Moisés fue al monte Sinaí, cuando bajó del monte Sinaí, su pueblo de Israel estaba perdido, y no sé si han escuchado de la idolatría, cuando ellos crearon un becerro de oro y empezaron a adorarlo para reemplazarlo Que por Dios. Moisés fue a orar y que ellos no Ajá. esperaron y que creo que fue el hermano de Moisés, Aarón, Aarón, ¿sí? que les dijo que hicieran un becerro de oro con todas las Joyas. por así decirlo. Ajá. Y Listo, adoraron el chicos. becerro y cuando llegó Moisés les dijo que ustedes que habían hecho. Ya que me está acabando la clase. Listo, chicos, se acaba la clase. Nos vemos la próxima clase. Estudien para el examen, ¿ok? Goodbye. Bye. Chao.
Goodbye. Bye.